Pasar ahora con un analista político, te lo habíamos adelantado porque está claro la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el discurso del presidente Javier Milei tuvo mucho para tener en cuenta, para analizar, para poner en perspectiva y dejó mucha tela para cortar, como se dice. Bueno, para cortar toda esa tela lo llamamos a Carlos Caramello, él es analista político, tiene la gentileza de brindarnos algunos minutos en este feriado para conversar sobre la apertura de sesiones, pero también todo lo previo, lo que ocurrió durante y lo que deja para el después. Carlos, Juan Pablo Francia te saluda, te doy la bienvenida al programa y te agradezco muchísimo la comunicación. ¿Cómo estás? Bien, Juan Pablo, gracias a vos, muy amable. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, Carlos. Bueno, comienzo tal vez por aquello que se llevó mayor cantidad de miradas, incluso por encima del discurso propiamente dicho, que fue el episodio entre Facundo Manes y Santiago Caputo, ¿no? Porque esa situación en particular, para algunos integrantes del arco político, no solo ameritó crítica, preocupación, incluso hasta llamado de atención en términos institucionales, sino también, caso Germán Martínez, de Unión por la Patria, bueno, una fotografía de la época que se vive. Germán Martínez lo decía, y nosotros lo repasábamos más temprano, decía, esto tiene que ver con una línea de violencia que está creciendo. ¿Vos coincidís o qué lectura tenés de esa situación puntual? Coincido, pero me parece más importante revisar qué poco dijo el mensaje sobre los negocios de la nación, así dice la Constitución Nacional reformada en el 94, del jefe de gabinete, que lo más relevante es una patoteada de un chico que además nos tiene bastante acostumbrados, digo, a no solamente en su persona, en lo que podría ser fáctico, sino también en las redes, digo, en donde uno conoce las 2 o 3 cuentas que maneja y son cuentas que están permanentemente amenazando. De todas formas, convengamos que es casi, y en esto coincido con Germán Martínez, es un dato de época, sin duda es un dato de época, pero la verdad que estar atendiendo esos niveles de violencia, por ahí puede ser que porque yo soy de los 70 y atravesé un periodo bastante más difícil que eso, que no me llame tanto la atención. Me llama así mucho la atención que el discurso del presidente haya estado tan vacío de contenido que finalmente el eje se ponga en una empujada a un diputado. Mira, Carlos, yo lo decía en el arranque del programa, vos corregime si incurro en alguna equivocación o si incluso discrepás, pero técnicamente, y para bajarlo al llano, para decirlo de la manera más simple posible, yo decía, bueno, técnicamente el objetivo de que el máximo representante del Estado, el presidente, pero a su vez, por supuesto, representante de uno de los 3 poderes, el Ejecutivo, vaya ante el Legislativo a abrir las sesiones ordinarias, el máximo objetivo de eso es que el presidente proponga, ¿no? Proponga proyectos de leyes, que marque un camino a seguir, que quizá hasta tenga no solo la explicación o el balance, si se quiere, de lo hecho hasta el momento, sino que mire hacia adelante. Y a mí me dio la impresión de que el discurso fue más un discurso de año electoral, por supuesto nos encontramos en un año electoral, pero más un discurso de campaña puesto en un escenario legislativo. ¿Me equivoco? No te equivocás, digo, yo lo completaría. Mira, yo estuve en esa convención constituyente, yo fui asesor del bloque del justicialismo, yo tuve la suerte de estar en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, por lo que, digamos, todo lo novedoso que incorpora la Constitución del 94 lo sé bien, y además tuve la oportunidad de asistir a cada una de las reuniones, a cada uno de los encuentros, así que sé muy bien que el espíritu del convencional era precisamente que el presidente diese cuenta del año transcurrido. Por eso se habla del estado de los negocios de la nación, Claro. pero además anticipara de qué forma iba a encarar el año, digamos, que se abría, el año legislativo sobre todo que se abría, en tanto las propuestas que se iban a hacer llegar a ambas cámaras. Y esto porque en el 94
nadie pensaba en gobernar por decreto de necesidad y urgencia. Claro, porque básicamente había que ir a proponerle, incluso a la oposición, aquel proyecto en el cual se buscara encontrar consenso o apoyo, ¿no? Sí, era más difícil comprar legisladores, además, estaba más reñido con el honor y con las buenas costumbres, qué sé yo. Sí, no, pero te puedo asegurar que es eso. Es más, después tuve la suerte de ser miembro de la jefatura de gabinete de ministros durante mucho tiempo y tener a mi cargo el informe del gabinete de ministros, que se hace mes a mes alternativamente en cada una de las cámaras. Uh-huh. Y te puedo asegurar que la idea primigenia de aquella reforma del 94 tenía que ver con esto, ¿no? Con debatir precisamente con quienes le daban el sustento popular, porque las cámaras representan al pueblo y al gobernador de la provincia. Bueno, debatir con ellos el avance de la nación, el avance de la economía, el avance de las finanzas y por supuesto el avance de la política. Carlos, quería sacarte un poquito de la asamblea y quería ver cuál era tu visión sobre la no presencia del presidente en la asunción del presidente de Uruguay el sábado. Y digo que lo ato con esta idea de él permanentemente, lo ha dicho, ¿no? De salirse del Mercosur, de buscar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué lectura haces de que no haya ido a la asunción de Orsi? Una mancha más al tigre, digamos. La política exterior más errática de la historia de la Argentina, y mirá que Alberto Fernández tuvo una política errática, ¿no? Uh-huh. Tironeado por el sector que amaba a los Estados Unidos, representado básicamente, encabezado por Vélez en su momento, y por el sector, digamos, que abrazaba el latinoamericanismo. Alberto tuvo una política relativamente errática. Ahora, errática como la de este muchacho, que hace 6 meses le compraba, le regalaba helicópteros a Ucrania, y ahora pidió que borraran de todas las redes sus fotos con Zelensky, y le pidió romper relaciones a la Cancillería. Amigo, complejo. Lo que pasa es que, hay que pensar en la naturaleza de la presidencia del presidente Milei, ¿no? ¿Y cuál es esa naturaleza? Y la naturaleza de la presidencia Milei es ejercer un... Ahí, Carlos, discúlpame, te interrumpo porque te estoy escuchando con alguna dificultad. No sé si justo estás caminando, moviéndote o algo similar. Sí. Vuelvo a sentarme. De todas maneras, yo tenía alguna dificultad cuando escuchaba el tema. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, ahora te escucho impecable. Bien. Te decía que la naturaleza del gobierno del presidente Milei es la de una administración, digamos, a expensas de 10, 20 empresarios nacionales y multinacionales muy importantes a quienes les sirve, uh-huh, porque precisamente es un individuo con una personalidad muy lábil, muy fácil de manejar para quienes tienen el poder, porque él tiene una predilección por la habilidad. Es como, ¿cómo te podría decir? Yo uso la imagen de nuestros pueblos originarios, uh-huh, a la llegada de los conquistadores, ¿no? A mí los empresarios del mundo le dan espejitos de colores y él le entrega el oro. Esa es más o menos la lógica. Y como lo único que le interesa es eso, es el lustre que, uh-huh, le dan estas relaciones, es una suerte de Cholulu del gran poder, hacerse fotos con Elon Musk o con Sylvester Stallone, lo que implica la política, la verdadera política. Como decía Perón, la única política que existe es la política internacional, ¿no? La geopolítica. A él lo tiene muy sin cuidado. Claro. A él lo tiene muy sin cuidado. Él habla en una convención berreta hecha por 4 extremistas de derecha trasnochados, y le dan una medalla hecha con una vieja chapita de Coca-Cola. Pero el tipo
está feliz. Pero ahora, Carlos Caramello está conversando con nosotros telefónicamente, analista político, para abordar y también reinterpretar, ¿por qué no?, ese discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindó el sábado por la noche el presidente de la Nación, Javier Milei. El episodio que se generó también allí en el Congreso entre Facundo Manes y Santiago Caputo, ese asesor permanente de presidencia que ya había tenido protagonismo en aquel otro episodio, el de la entrevista que brindó el presidente. Pero, Carlos, para ir concluyendo la charla y por supuesto agradeciéndote muchísimo una vez más este ratito, en un año electoral yo no puedo evitar preguntarte tu mirada o incluso hasta tu perspectiva respecto de lo que pareciera ya transformarse quizá en el eje posible, ¿no?, de las elecciones. Digo, por un lado, escándalo de Libra, las criptomonedas y la repercusión internacional. Por otro, el clima bien propio, bien circunscripto a lo que ocurre aquí, y más aún en la provincia de Buenos Aires, que es la seguridad o la inseguridad. ¿Cuál de los dos temas te parece, en términos electorales, que va a pesar más justamente en un año electoral? No, sin duda va a pesar siempre el tema de la seguridad y la inseguridad. Mira, asistimos... A ver ahí, Carlos, si podemos corregir la comunicación porque te pierdo y no logramos escucharte. A ver ahí. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí espectacular. Digo, hay 3 datos de que es un año electoral. Que es que la inseguridad se instala en los medios y está solo en la provincia de Buenos Aires y es solo peronista. Que en la ciudad se va a construir la línea F de subterráneos y que aparece Florencio Randazzo. Esos son 3 datos que te dicen que estamos en un año electoral. Y sin duda la seguridad va a ser lo que más va a pesar y sin duda eso va a ocurrir hasta que Milei tenga que devaluar o la inflación se le vaya o el dólar se vaya, el blue, a 1.400 pesos y entonces se va a acabar el tema de la seguridad y la inseguridad y vamos hacia unas elecciones profundamente fragmentadas, chicos. No hay esta elección no va a tener una cosa muy parecida a las elecciones de 2001, cuando en octubre de 2001 fue a votar muy poca gente, hubieron muchos partidos representados y fueron el fin del gobierno de la Rúa, ¿no? Ahí empezó a subirse al helicóptero. Y la última, Carlos, ahora sí para cerrar. Vos desde tu trabajo, incluso como analista o incluso en esos sondeos, esas encuestas, muestras y estudios que se hacen desde diferentes encuestadoras, ¿cuál es el estado de la imagen presidencial hoy? El presidente sigue teniendo, digamos, el núcleo duro del 25-30% de antiperonismo que hay en este país, que va a votar cualquier cosa que no sea. Votó, en contra de Perón cuando Perón en 1974 era la única solución para el resto de la Argentina. Pero, va a mantener eso y hoy está muy complicado, con el otro 25-30% que lo acompañó en el balotaje, pero que ya lo mira con muchísima desconfianza. Y con muchísimo aburrimiento, además, porque convengamos que el discurso repetido de Milei aburre. Este sábado a la noche la presencia de Milei en las redes cayó un 51% respecto a la noche de apertura de sesiones de 2024. Claro. Y las noticias en los televisores y en las radios un 59%. Quiere decir que la verdad que al argentino promedio, a ese que te dice yo soy apolítico, Milei no le interesa más. Carlos, muchísimas gracias por este ratito y por las explicaciones. Un abrazo, Juan Pablo, que estés bien. Abrazo grande, que tengas buen día. Carlos Caramello, analista político.